Alerta. El error de mi hija me llevó al hombre más rico de Sevilla. Una cita a ciegas inesperada. Atención. Si crees que las segundas oportunidades no existen, quédate hasta el final, porque esta historia grabada en el corazón de Sevilla te hará cambiar de opinión. Suscríbete a Alma Española y activa la campanita para no perderte ni un solo milagro. La frase de mi hija siempre fue: «Mamá, vamos». Doña Carmen, mi vecina del segundo, era mi ancla. A menudo me traía tortas de aceite caseras y se sentaba en mi balcón, hablando de todo, desde los geranios hasta su sobrino. «Se llama Javier», me dijo una vez, con los ojos brillando. «Pero todos le dicen Javi. Es un hombre de bien. Perdió a su esposa muy joven. Crió a su hijo solo mientras dirige su empresa de diseño. Es apuesto, pero noble. Realmente noble. Yo, Elena». Me reía y lo dejaba pasar. Las citas no estaban en mi radar. Trabajaba a tiempo completo en un centro de rehabilitación geriátrica y criaba a Lucía yo sola. Eso era más que suficiente. Pero un jueves por la tarde, doña Carmen vino con algo diferente. Un sobre color crema con letras doradas. Elena se secó las manos y lo abrió. «Una reserva para cenar. Mañana por la noche». «¿Una cita a ciegas?», pregunté. Doña Carmen asintió. «Solo 1 hora. Solo la cena. Sin presiones, cariño». Elena abrió la boca para negarse amablemente, pero Lucía se adelantó. «Mamá, vamos», chilló, dando saltitos. «Quizás tengan tarta de fresa». Y así, Elena se encontró eligiendo un vestido que no usaba desde hacía meses. Sencillo. Azul marino, ajustado en la cintura. Se maquilló ligeramente, se ató el pelo rubio en una coleta baja e intentó ignorar la ansiedad que le oprimía el pecho. Cuando el taxi las dejó frente a el Jardín del Azahar, los nervios de Elena casi la hicieron dar la vuelta. El restaurante era elegantísimo, brillando por dentro con una luz suave y mármol pulido. Todo gritaba lujo sevillano. Elena dudó, agarrando la mano de Lucía. «Quizás no sea buena idea». Antes de que pudiera terminar, Lucía vio algo adentro. Un hombre con un traje gris estaba sentado en una mesa cerca del centro, tranquilo y sereno. Junto a él había un niño callado, de unos 4 años, jugando con un pequeño dinosaurio de juguete. Los ojos de Lucía se iluminaron. «Mira, ese es él, mami». «No, Lucía, espera», dijo Elena. Pero era demasiado tarde. La niña se soltó, corriendo por el vestíbulo, su vestido rebotando a cada paso. «Mamá, vamos», gritó con una sonrisa, dirigiéndose directamente a la mesa. Elena se quedó congelada medio segundo, con el corazón latiéndole, y luego corrió tras ella, con las mejillas ruborizadas por la vergüenza. La gente se giraba a mirar. Cuando llegó a la mesa, Lucía ya se había subido al asiento vacío junto al niño. «Él es mi mamá», declaró Lucía con orgullo. «Ella es buena». El hombre, Javier, se puso de pie y ofreció una sonrisa amable. Su voz era tranquila y firme. «Tú debes ser Elena. He oído hablar mucho de ti». Elena se echó un mechón de pelo detrás de la oreja. «Lo siento muchísimo. Simplemente se emocionó». Javier se rió entre dientes. «Está bien. Honestamente, ella manejó la presentación mejor de lo que yo lo habría hecho». Elena ofreció una sonrisa tensa y educada. De repente se sintió mal vestida, fuera de lugar, pero luego miró al niño a su lado, que observaba a Lucía en silencio con ojos grandes y curiosos. «Soy Pablo», dijo el niño en voz baja. Elena se arrodilló junto a Lucía. «Dile hola amablemente, ¿de acuerdo?» «Lo hice», susurró Lucía, acercándose a Pablo. «¿Te gusta el pastel?» Pablo asintió lentamente. «De chocolate».
Lucía sonrió de oreja a oreja. A mí también. Elena miró a Javier de nuevo. Su presencia calmada, la forma en que observó a los niños primero, antes de volver a ella. Quizás esto no iba a ser tan incómodo como temía. Él señaló el asiento. ¿Nos sentamos? Elena dudó solo un segundo, luego se sentó. Solo la cena, se recordó en silencio. 1 hora, pero algo en la forma en que Javier sonreía, paciente, natural, la hizo sentirse un poco más cómoda. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena se preguntó qué se sentiría quedarse. El camarero apareció con los menús, y Elena miró los precios, su estómago encogiéndose. Trató de no demostrarlo. Javier debió notar su vacilación, porque se inclinó y susurró. Pide lo que tú y Lucía queráis, sin presiones. Solo estamos aquí para cenar. Y quizás sobrevivir al caos juntos. Elena lo miró, un poco sobresaltada. Esa palabra, juntos, sonó extrañamente reconfortante. Mientras los niños se ocupaban coloreando el menú infantil con crayones prestados, Elena y Javier comenzaron a hablar. Al principio fue incómodo. 2 extraños tratando de encontrar puntos en común entre la porcelana fina y la luz de las velas. ¿Así que trabajas en cuidados geriátricos?, preguntó Javier suavemente. Elena asintió. En el centro de rehabilitación, cerca del Parque de María Luisa. No es glamuroso, pero es significativo. Algunos residentes solo quieren que alguien les escuche. Te enseña paciencia, humildad. Javier parecía realmente interesado. Eso es increíble. Me imagino que se necesita mucho corazón para hacer lo que haces. Elena parpadeó. Sorprendida. La mayoría de la gente o la miraba con lástima o cambiaba de tema cortésmente. Los ojos de Javier no juzgaban. La veían a ella. ¿Y tú?, preguntó. ¿Además de dirigir una empresa y sobrevivir a ataques de limonada? Él sonrió. Diseño arquitectónico. Me encanta crear espacios que ayuden a la gente a sentir algo. Después de que mi esposa falleció, no pude trabajar por un tiempo. Pablo, él me sacó de eso. Los niños tienen una forma de anclarte, ¿verdad? Elena se sintió violentamente. Así es. Justo entonces, un estruendo resonó en la sala. Lucía había tirado su tenedor. El reflejo de Elena fue disculparse y agacharse, pero Javier fue más rápido. Se inclinó, recogió el tenedor y se lo devolvió a Lucía con una reverencia dramática. «Damas y caballeros», anunció suavemente, «un aplauso para la percusionista destacada de esta noche». Lucía se rió. Algunos invitados cercanos sonrieron amablemente. Nadie se quedó mirando. Nadie se burló. Elena se encontró con los ojos de Javier. No había vergüenza allí, solo calidez. Pablo observó a su padre. Luego miró a Lucía. Me gustó ese sonido. Puedo hacerlo de nuevo, ofreció Lucía, levantando su cuchara. No, dijeron Elena y Javier al unísono. Los niños rieron. ¿Te ha pasado alguna vez que una pequeña acción te dice más de una persona que 1000 palabras? Cuéntanos tu momento en los comentarios. Llegaron los platos principales, y la conversación fluyó con más facilidad. Elena compartió una historia sobre una residente que le había enseñado a jugar a la brisca. Javier contó una sobre la obsesión de Pablo por construir fuertes de almohadas en el salón, sin importar las visitas. A mitad de la cena, Elena se dio cuenta de algo. Estaba sonriendo. No por cortesía, no porque estuviera tratando de llenar el silencio, sino porque se sentía vista, comprendida. Igual, miró al otro lado de la mesa. Javier estaba ayudando a Pablo a cortar su pollo en trozos pequeños, mientras aún se las arreglaba para responder a la pregunta de Lucía sobre si la leche de fresa venía de vacas rosas. Elena lo observó, sus manos tranquilas, su voz paciente, su ritmo fácil como padre.
y algo dentro de ella se ablandó. No fue una noche perfecta. Lucía derramó su zumo, y Elena olvidó el nombre de su plato a mitad de la orden. Pero nada de la velada fue incómodo. No había pretensión. Solo 2 adultos y 2 niños pequeños, tratando de encontrar un nuevo tipo de normalidad. Cuando llegó el postre, sí, tarta de fresa, Lucía sonrió radiante. ¡Lo sabía!, declaró con orgullo. Pablo sonrió por primera vez en semanas. Elena miró a Javier, y él le sonrió como si hubiera estado esperando que ella lo mirara. Y así, de repente, por una noche, 2 mundos muy diferentes compartieron una mesa, y de alguna manera, encajaron. El té de menta y los zapatos. El sábado por la mañana amaneció con cielos despejados y una brisa suave, típica de Andalucía. Elena no había planeado mucho. Los fines de semana solían ser para la colada y los dibujos animados. Pero cuando doña Carmen llamó a su puerta, sonriendo dulcemente y sosteniendo una canasta de picnic, Elena no pudo decir que no. «Ven conmigo, preciosa», dijo la anciana. «El Parque de los Príncipes está precioso hoy. Tú y Lucía necesitáis aire». Lucía saltó de emoción, ya poniéndose sus sandalias rosas. «¿Tienen patos? Quiero alimentar a los patos». El parque, sin embargo, guardaba más sorpresas de las que Elena esperaba. Al llegar al claro de hierba, se congeló. Javier estaba allí, también Pablo. Javier levantó la vista de desempacar una manta de picnic y saludó. «¡Qué coincidencia!», dijo, aunque el brillo en los ojos de doña Carmen la delató. Elena miró de reojo a la anciana, que solo sonrió y tarareó inocentemente. Se quedaron. Los niños corrieron con tizas, dibujando soles brillantes y flores tambaleantes en el camino de piedra. Lucía ató una cinta a un palo y lo llamó su cometa. Pablo la siguió a todas partes, riendo más fuerte de lo que Elena jamás había visto. Mientras tanto, Javier sacó una botella de vidrio fría y se la entregó. «Té de menta», dijo en voz baja, sin darle importancia. Elena parpadeó. «¿Te acordaste? Frunciste el ceño con el café durante la cena», dijo con una sonrisa. «Se me quedó grabado». La simplicidad del detalle la conmovió más de lo que dejó ver. Ella tomó un sorbo, dejando que el té frío calmara sus nervios. «Gracias». Javier también sacó un paquete de toallitas hipoalergénicas y pañuelos, pensando que Lucía podría necesitarlos. Pablo solía tener lo mismo en primavera. El corazón de Elena se apretó. No eran grandes gestos. Era este tipo de amabilidad lo que la tocaba. Compartieron bocadillos de la canasta de Javier. Hablaron de animales favoritos, colores y cuentos para dormir. En un momento, Lucía tiró de la manga de Elena y susurró. «Mami, ¿podemos vivir al lado de Pablo para siempre? Así puedo jugar con él todos los días». Elena levantó la vista y atrapó a Javier mirándola. Ambos rieron suavemente. Por un momento, no se sintió imposible. Elegir la distancia por seguridad. Pero fue un martes lluvioso lo que realmente cambió algo. El turno de Elena había terminado tarde. Cuando llegó a la guardería de Lucía, las nubes de tormenta ya se habían abierto. Mientras llevaba a su hija al coche, el motor tosía y se apagó. El pánico se coló. Su teléfono tenía 3% de batería y nadie contestaba. Se abrazó a sí misma, empapada, tratando de proteger a Lucía bajo un paraguas diminuto. Fue entonces cuando unos faros se detuvieron detrás de ella y Javier salió, sosteniendo un gran paraguas negro. «Vi tu nombre en la lista de recogida», dijo, con voz tranquila a pesar de la lluvia. «Pensé que podrías necesitar compañía». La boca de Elena se abrió y luego se cerró. No sabía qué decir.
Sin una palabra, Javier le entregó el paraguas, se quitó el abrigo y se lo puso a Lucía. Luego se agachó junto al coche, con las mangas remangadas, revisando debajo del capó bajo la lluvia torrencial. «No», comenzó Elena, pero él levantó una mano. «Déjame». 10 minutos después, el coche volvió a la vida. Javier se echó hacia atrás y le dedicó una sonrisa cansada. Elena lo miró, abrumada. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó suavemente, su voz temblando más de lo que pretendía. Javier se pasó una mano por el pelo mojado, con los ojos sinceros. «Porque me importas. Incluso si todavía no sé qué somos, sé que me importas». Y en ese momento, bajo las nubes grises y la lluvia, algo frágil pero real comenzó a florecer. Las hojas habían empezado a caer cuando Elena lo notó. El calor en su pecho cuando Javier le enviaba un mensaje. La forma en que los ojos de Lucía se iluminaban al mencionar a Pablo, cómo a veces se sorprendía sonriendo sin razón. Le asustaba. Una mañana de jueves, en el centro de rehabilitación, Elena llegó temprano. Le asignaron ayudar a doña Langford ese día, una mujer elegante de unos 80 años, con un broche de diamantes y una lengua afilada. Mientras Elena esponjaba sus almohadas, un mensaje sonó en su teléfono. «Javier, espero que tu mañana sea amable. No olvides tomar tu descanso». Elena sonrió sin darse cuenta. Doña Langford, observándola desde su sillón, levantó una ceja. «Vaya, vaya», dijo la anciana, con voz seca. «Estás radiante. Ese debe ser un buen mensaje». Elena se sonrojó, guardándose el teléfono. «Solo un amigo que me saluda». «¿Amigo?», repitió la mujer con una sonrisa. «Déjame adivinar. Apuesto, rico y totalmente inalcanzable». Elena no respondió. Se ocupó de reorganizar la jarra de agua. Doña Langford no se detuvo. «Déjame darte un consejo, querida. No confundas la amabilidad con el afecto. Los hombres como ese no se casan con mujeres como nosotras, especialmente con equipaje». Elena se congeló, su mano apretando la jarra de plástico. «Confía en mí», añadió la mujer, un poco más suave, pero no más amable. «Eres una chica guapa, pero ser guapa no te compra un asiento en su mesa». Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras seguían resonando en sus oídos. Odiaba cómo se hacían eco de viejas heridas, los recuerdos de la familia de su ex llamándola irresponsable, de haber sido dejada embarazada y sola a los 23 años, y peor aún, la idea de que Lucía se encariñara para luego salir herida. «No puedo hacer esto de nuevo», pensó Elena. «No si termina en decepción. No si significa que Lucía pierde a alguien más». Comenzó a responder más despacio a los mensajes de Javier. Declinó 2 invitaciones de doña Carmen. Cuando Javier se ofreció a pasar con un rompecabezas que Pablo quería compartir con Lucía, ella puso una excusa sobre el trabajo. Él se dio cuenta. No presionó, pero el silencio entre ellos creció. Una noche, Elena se sentó en su sofá gastado, con el portátil en las rodillas. Lucía acababa de acostarse, aferrándose a su osito de peluche rosa más fuerte de lo habitual. Elena miró fijamente la pantalla en blanco del correo electrónico durante mucho tiempo. Finalmente, comenzó a escribir. Asunto. «Gracias, querido Javier. Quiero agradecerte por todo. Los paseos, el té, la amabilidad. Has hecho que las últimas semanas sean más brillantes para Lucía y para mí. Pero creo que vivimos en 2 mundos muy diferentes. Ahora mismo, necesito concentrarme en ser madre y en mi trabajo. Espero que lo entiendas. Atentamente, Elena». Hizo clic en enviar, cerró el portátil y trató de no llorar. A la mañana siguiente,
Lucía frunció el ceño sobre su cereal. «Mamá», preguntó en voz baja, «¿hice algo mal?» Elena levantó la vista. «¿Qué? Por supuesto que no». El labio inferior de Lucía tembló. «Ya no vemos al señor Javier y a Pablo. Dejamos de gustarles». El pecho de Elena se apretó. Se acercó, subiendo a Lucía a su regazo. «No, cielo», susurró. «No hiciste nada mal». «¿Entonces por qué?» Elena acarició el pelo de su hija, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «A veces los adultos simplemente necesitan espacio. ¿Está bien? No es tu culpa». Lucía asintió lentamente, pero no sonrió. Elena la abrazó más fuerte. Afuera, el viento susurraba entre las hojas caídas. Y adentro, Elena se sentó en silencio, tratando de convencerse de que dejarlo ir ahora era la protección adecuada, que la distancia era seguridad. Pero su corazón no estaba tan seguro. La reparación silenciosa. Había pasado casi una semana desde que Elena envió el correo. Una semana tranquila y dolorosa. Trató de mantenerse ocupada. Turnos extra. Colada. Leyendo el mismo cuento a Lucía 3 noches seguidas. Pero la ausencia de Javier y Pablo dejó un espacio que Elena no sabía cómo llenar. Entonces llegó la llamada del hospital. Doña Carmen se había resbalado en las escaleras. Lesiones menores, pero en observación. Elena llegó poco después. También Javier. Ambos se quedaron fuera de la habitación 204, sin saber qué decir. Pero en el momento en que entraron y vieron a la anciana descansando, con el brazo en cabestrillo, un pequeño hematoma en la mejilla, su incomodidad se desvaneció. «Le traje magdalenas de arándanos», murmuró Elena. «Yo traje crucigramas», añadió Javier. Dejaron sus cosas en la mesa al mismo tiempo y se miraron. Entonces, una risa silenciosa rompió el silencio. Durante el resto de la tarde se quedaron, turnándose para ajustar almohadas, vigilar las rondas de las enfermeras, asegurándose de que doña Carmen tuviera todo lo que necesitaba. La mujer, con los ojos cerrados, apenas se movía. Pero Elena notó el ligero tic en la comisura de su boca, la forma en que su rostro dormido se inclinaba hacia sus voces. Estaba escuchando. Más tarde, los dos se sentaron uno al lado del otro en el pasillo, tomando café malo de máquina expendedora. Ninguno habló por un momento. Entonces Javier dijo suavemente: «No tenías que alejarme. No te miro como podrían hacerlo los demás». Elena no respondió. Él continuó: «Cuando te veo, veo a alguien real. Una madre que da la cara, que no se rinde. Veo fuerza, Elena, no estatus». Ella miró su vaso de papel, jugueteando con el borde. «No tengo nada impresionante, Javier», susurró. «Tú tienes una empresa, una casa que probablemente huele a velas de vainilla, y yo tengo lo justo para pagar el alquiler y mantener a mi hija en vestidos rosas». Trató de sonreír, pero falló. Javier metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja. Confundida, Elena la abrió. Dentro había un par de pequeños zapatos rosas, los de Lucía, gastados, rosados, familiares. Pero ahora las suelas estaban limpias, la costura reparada, los lazos descoloridos, brillantes. «¿Tú los arreglaste?», preguntó, con los ojos muy abiertos. Él asintió. «Los vi en la cesta del cochecito después de la biblioteca. Uno tenía la correa rota. Los llevé a un zapatero al que mi madre solía jurar». «¿Por qué harías eso?». «No por lástima», interrumpió suavemente. «No los arreglé porque sintiera pena por ti, Elena. Los arreglé porque esos zapatos me recuerdan el mejor paseo que he dado en años». Ella parpadeó rápidamente, tratando de no llorar. «Chillaban», añadió con una pequeña sonrisa, «a cada tercer paso.
Se rió Elena suavemente, con una mano secándose una lágrima. Ella los llama sus zapatos felices. Bueno, dijo Javier, merecían una segunda oportunidad. La puerta detrás de ellos crujió. Doña Carmen se sentó lentamente en la cama, dándoles una mirada significativa. Sois pésimos escondiendo vuestros corazones, ¿sabéis? Elena se sonrojó. Javier se rió entre dientes. Pensé que estabas dormida, dijo Elena. Estaba descansando mis ojos, respondió doña Carmen, agitando su mano buena. Las personas mayores hacemos eso cuando la habitación se pone interesante. Todos rieron. Por un momento, Elena miró a Javier no como a un CEO, no como a alguien fuera de su alcance, sino simplemente como al hombre que arregló los zapatos de su hija, que escuchaba, que se preocupaba. Y por primera vez desde que se conocieron, no sintió la distancia entre ellos. Se sintió cerca, segura. ¿Te has sentido alguna vez completamente comprendida por una persona que apenas conoces? ¿Qué te hizo quedarte? Deja tu comentario abajo. El mapa de una familia. Nunca le pusieron etiqueta. No hubo declaraciones, ni gestos grandiosos, solo cosas pequeñas, cosas consideradas. Como la forma en que Javier empezó a aparecer los sábados, con una caja de herramientas, ayudando a Elena a arreglar la puerta chirriante del armario o la luz parpadeante del pasillo en su pequeño apartamento. O cómo Lucía y Pablo se sentaban con las piernas cruzadas en el suelo, dibujando una casa con 4 personas, mientras sus padres trabajaban codo con codo. Sábado por la tarde, Javier reemplazó la placa de número desconchada de la puerta principal de Elena. Lucía corrió con un dibujo de marcador en la mano. «Somos nosotros», sonrió. «Yo, mamá, Pablo. Y tú, señor Javier». Él miró el dibujo, 4 figuras de palo tomadas de la mano bajo un sol torcido. Su corazón latió. Más tarde esa semana, Elena y Lucía fueron invitadas a cenar a casa de Javier. Elena dudó al principio. Su mundo todavía se sentía demasiado pulido, demasiado lejos del suyo. Pero dijo que sí, por Lucía, y quizás un poco por ella misma. Cuando llegaron, se sorprendió. Sí, la casa era grande, los suelos brillaban, y la lámpara de araña del vestíbulo parecía sacada de una revista. Pero la calidez era real. Una manta suave colgada sobre el sofá, marcas de crayones en el lateral de un mueble, un pequeño asiento elevador rosa ya puesto en la mesa del comedor. Lucía corrió directamente al salón y chilló. «¡Mamá, mi dibujo está en la nevera!». Elena siguió su mirada. Allí, en el centro de un refrigerador de acero inoxidable, estaba el dibujo de la casa de 4 personas, justo al lado de las obras maestras de pintura de dedos de Pablo. Elena contuvo las lágrimas. Después de la cena, pollo asado, puré de patatas y el intento fallido de Javier de una ensalada. Demasiado aliño, admitió con una risa. Se sentaron en el porche trasero. Pablo se quedó dormido en el regazo de Elena. Lucía se acurrucó junto a Javier, tarareando. Elena miró al hombre a su lado. En el crepúsculo, parecía más tranquilo de lo que jamás lo había visto. «Javier», dijo suavemente, «¿vas? ¿En serio con esto?» Él se giró hacia ella. «He ido en serio desde el momento en que Lucía me dijo que olía a tortitas. Quiero más de eso», añadió. «Más cuentos para dormir, más viajes al supermercado con 2 carritos, más de tu extraña colección de tés invadiendo mi cocina». Elena no pudo evitar sonreír. Su corazón se sentía lleno y frágil. ¿Puedes ser mi verdadera mamá? El fin de semana siguiente, en su escapada rural, los 4 caminaron por un campo dorado al atardecer. Pablo corría delante, persiguiendo luciérnagas. Lucía se aferró a la mano de Elena.
su voz apenas un susurro. «Mamá», dijo, «¿es esto lo que se siente tener una verdadera familia?» Los pasos de Elena vacilaron. Miró los ojos de su hija, esperanzados, brillantes. Luego miró a Javier, que los observaba con una mirada tranquila y firme. No respondió con palabras. Simplemente extendió la mano y tomó la de él. Y esta vez no la soltó. La mañana era tranquila, gris por el frío invernal. El teléfono de Elena vibró justo después del amanecer. Un mensaje de Javier. «Pablo tiene fiebre alta desde anoche. Me quedo en casa con él hoy». Sin pensarlo 2 veces, Elena llamó a su trabajo, arregló una media jornada libre y puso una olla de caldo de pollo en la estufa. A las 10 a.m., estaba en el porche de Javier con Lucía, un termo en una mano y un oso de peluche en la otra. Adentro, la casa se sentía diferente. El zumbido habitual de dibujos animados y risitas fue reemplazado por un silencio pesado. Pablo yacía acurrucado bajo una manta en el sofá, con las mejillas sonrojadas, los párpados revoloteando. No se movió cuando Lucía se acercó de puntillas. Ella se subió con cuidado al sofá, colocó su querido oso a su lado y susurró: «Este es el señor Valla. Siempre me ayuda a sentirme mejor cuando estoy enferma. Puedes tomarlo prestado». Javier logró una sonrisa cansada. «Ha estado pidiendo zumo y se queda dormido a mitad de la frase», dijo en voz baja. Elena se arrodilló junto al sofá, desenroscó la tapa de la sopa y sopló suavemente la primera cucharada. «Vamos a probar un poquito, cariño», dijo suavemente, acunando la cabeza de Pablo y acercando la cuchara a sus labios. Él tomó un sorbo, luego se acurrucó más profundamente en la manta. Ella colocó una mano fresca en su frente, apartando el cabello húmedo. Javier observó desde el otro lado de la habitación. Había algo en sus ojos, algo tierno, crudo, agradecido. «No se ha movido de su lado desde esta mañana», dijo, casi para sí mismo. Elena se quedó. El silencio regresó, hasta que Pablo se agitó. Con una voz baja y soñolienta, su mano buscó la de Elena. Sus pequeños dedos se curvaron fuertemente alrededor de los de ella. «Mami, quédate, no te vayas». Se congeló Elena. Javier miró, con el corazón latiéndole. Pablo parpadeó una vez, aún no completamente despierto. Luego, con el peso inocente de los sueños y la fiebre, murmuró: «Puedes ser mi verdadera mamá. Así papá no estará solo. Lucía puede ser mi hermana pequeña. Podemos quedarnos todos, para siempre». Silencio, del tipo que llena cada rincón. Elena no miró a Javier. Javier no habló. Pero cuando sus ojos se encontraron, ambos lo supieron. Esas no eran solo las palabras de un niño febril. Eran deseos no expresados, verdades que no se habían atrevido a admitir. Elena apretó suavemente la mano de Pablo y susurró: «Descansa ahora, cielo. Estoy aquí mismo». Horas pasaron. Elena se quedó. Le dio a Pablo pequeñas cucharadas de sopa entre siestas. Lucía finalmente se durmió a su lado, con los brazos alrededor del señor Valla. La nieve comenzó a caer afuera, suave y silenciosa. Al anochecer, la fiebre de Pablo finalmente cedió. Su respiración se ralentizó. Sonrió un poco dormido. Elena puso una manta sobre Lucía y se recostó contra el sofá. Javier se sentó a su lado, sus hombros casi tocándose. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos dijo una palabra. Entonces, con una voz baja y firme, Javier finalmente habló. «No era solo Pablo diciendo eso, ¿sabes? También ha estado en mi corazón». Elena lo miró. Realmente lo miró. Y algo en su rostro se suavizó.
Ella no habló. Simplemente apoyó la cabeza en su hombro, y en ese momento tranquilo, sin promesas, sin grandes confesiones, solo presencia. Fue suficiente. Se sentaron juntos mientras la noche se profundizaba, aferrándose a algo que aún no habían nombrado, pero que ambos ya conocían. Un comienzo. Clavaba el anillo en la masa de galletas. 2 semanas después, la risa volvió a la casa de Javier. En una brillante mañana de sábado, la cocina estaba llena de harina, risitas y el dulce aroma a galletas de jengibre. ¡Más estrellas!, gritó Lucía, agitando un cortador de galletas en el aire. «¡Yo quiero dinosaurios!», replicó Pablo, golpeando la masa sobre el mostrador con entusiasmo. Elena estaba junto al fregadero, lavando platos, su pelo rubio recogido en una coleta alta, llevando un simple vestido de algodón, espolvoreado con harina. Sonrió en silencio ante el caos. En ese momento, se veía radiante. No por la ropa o el maquillaje, sino porque estaba en casa. Javier se inclinó contra el refrigerador, con los brazos cruzados, observándola. Para él, esta escena, esta mujer, estos niños, este bendito desorden, era todo lo que nunca supo que necesitaba. Se agachó y le susurró algo al oído a Pablo. El niño sonrió, se sonrojó. Luego se subió al mostrador junto al tazón de mezcla. «Señorita Elena», llamó, su pequeña voz temblando ligeramente. «¿Quieres casarte con papá para que podamos ser una familia para siempre?» El mundo se detuvo. Elena se dio la vuelta, aturdida, y luego se echó a reír. Un sonido lleno de calidez e incredulidad. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Se volvió hacia Javier, quien se adelantó y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No hubo grandes gestos, solo sinceridad. Dentro había un sencillo anillo de plata, elegante y discreto, justo como ella. «Esta no es una vida perfecta», dijo Javier suavemente. «Pero es la que quiero, contigo en ella, con Lucía, con Pablo. ¿Quieres ser el corazón de nuestro hogar?» Elena parpadeó rápidamente, asintió y susurró. «Sí». Lucía chilló y dio vueltas en círculo. «¿Esto significa que Pablo es realmente mi hermano ahora?» Pablo saltó y asintió con orgullo. «Para siempre». Semanas después, bajo la suave luz del sol primaveral, una pequeña boda se celebró en un jardín lleno de flores blancas y sonrisas genuinas. Elena llevaba un sencillo vestido blanco, su cabello dorado cayendo en suaves ondas alrededor de sus hombros. Parecía sacada de un cuento de hadas, no por el vestido, sino por la paz en su rostro. Lucía, con un vestido de raso rosa y una corona de flores, tiró pétalos por el pasillo con gran concentración. Pablo, encargado de llevar los anillos, se tomó su trabajo en serio hasta que tropezó ligeramente y dejó caer la caja en la hierba. «¡Uy!», gritó. Todos rieron. Elena se arrodilló. Le ayudó a recuperar el anillo y le besó la frente. «Lo tengo», susurró con orgullo, sosteniendo la caja en alto de nuevo. Cuando se dijeron los votos y se compartió el beso, no quedó un ojo seco entre el pequeño grupo de invitados. Sin orquesta, sin castillo, solo amor, honesto e íntegro. Meses después, en otra tarde suave, la familia de 4 extendió una manta a cuadros en el parque. Lucía y Pablo corrían por la hierba, persiguiendo burbujas. Elena estaba acostada boca arriba, con la cabeza apoyada en el regazo de Javier, mirando las nubes pasar. «Gracioso, ¿verdad?», murmuró, con una sonrisa tirando de sus labios. «Todo lo que se necesitó fue una niña pequeña con un vestido rosa que me arrastró a una cita a ciegas que ni siquiera quería». Javier se rió entre dientes, apartándole el pelo de la frente. «La mejor decisión que ella tomó»,
La cámara se habría alejado aquí, si esto fuera una película, revelando una escena perfectamente ordinaria. Un hombre y una mujer, dos niños riendo, la luz del sol calentando la hierba. Sin fanfarria, sin drama, solo el tipo de felicidad que crece lentamente, en silencio, y se queda. Una familia que no era perfecta, pero que era perfectamente suya. Gracias por unirte a nosotros en este sentido, viaje de amor, sanación y familia inesperada. Si esta historia te conmovió, si la fuerza silenciosa de Elena, la gentil devoción de Javier y la dulce inocencia de Lucía y Pablo tocaron tu corazón, no olvides pulsar ese botón de me gusta para mostrar tu apoyo. Y para más historias emotivas y conmovedoras como esta, suscríbete a Alma Española y activa las notificaciones para no perderte ni un momento de esperanza, segundas oportunidades y el tipo de amor que hace que las vidas ordinarias se sientan extraordinarias. Dinos en los comentarios, ¿qué momento te hizo derramar una lágrima? Hasta la próxima. Sigue creyendo en el amor y en el poder tranquilo de elegirse el uno al otro, cada día. Alma Española, donde cada corazón tiene un hogar. ¿Y ahora qué? Un horizonte incierto, final abierto. El tiempo avanzó con la dulzura de la vida compartida. Los meses siguientes al sí de Elena estuvieron llenos de la construcción de un hogar, más allá de la estructura de ladrillos de la casa de Javier. Ella se movió a la casa con Lucía, y el caos alegre de 4 personas se convirtió rápidamente en su normalidad. Una tarde de domingo, el jardín estaba en plena floración. Elena y Javier estaban en el porche, riéndose mientras Pablo y Lucía intentaban dar de comer a un conejo callejero con trozos de zanahoria, fallando estrepitosamente. «Mira qué equipo», suspiró Javier, abrazándola por la espalda. «Son un desastre, pero son nuestro desastre». Elena se inclinó sobre él. «No puedo creer que haya tardado tanto en dejar que esto sucediera. Tantas paredes que levanté». Javier la besó en el pelo. «Esas paredes te protegieron. Ahora solo tienes que decidir si las bajas del todo». La oferta inesperada. Unas semanas después, en la oficina de arquitectura del sur, Javier recibió una llamada que cambiaría el ritmo tranquilo de su vida. Estaban sentados a la mesa cenando paella una noche de martes. Lucía hablaba sin parar sobre un dibujo que había hecho en el colegio, y Pablo se había manchado la nariz con alioli. Todo era familiar y seguro. Javier carraspeó, dejando su tenedor. «Hay algo que tengo que compartir con vosotros. Acabo de recibir una oferta grande». Elena lo miró, notando la tensión en su mandíbula. «¿Grande cómo?» «El proyecto más ambicioso de mi carrera. Me han contactado para diseñar un complejo de vanguardia en Valencia». Hubo un silencio denso. «¿Valencia?», preguntó Lucía, su voz pequeña. «¿Eso está muy lejos de Sevilla?» Javier asintió, su mirada fija en Elena. «Significaría mudarse, dejar nuestra casa, dejar a doña Carmen, al menos por 2 años, quizás más». Lucía bajó la cabeza. Pablo dejó de jugar con la comida. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Valencia. El mar Mediterráneo. Una ciudad nueva. Era la oportunidad de su vida, y ella lo sabía. Pero era la vida de él. Su vida estaba aquí. Su trabajo en el centro, el colegio de Lucía, la rutina que tanto le había costado construir y, sobre todo, la cercanía de doña Carmen. Ella recordaba las palabras de doña Langford. Los hombres como ese. Ya no sentía que vivían en 2 mundos, sino en uno. Pero ese mundo de Javier de repente exigía un sacrificio que ella no estaba segura de poder hacer.
¿Podría ella ser una mujer de arquitecto exitoso en una ciudad completamente nueva, lejos de su red de apoyo? ¿Y qué piensas, Javi?, preguntó Elena en voz baja, sin poder ocultar la fragilidad en su voz. Javier tomó su mano con firmeza. Pienso que es una oportunidad que podría redefinir el futuro de la empresa. Pero sobre todo, pienso que somos un equipo de 4. Yo no voy a ninguna parte sin el sí de mi familia. Necesito saber que tú y los niños estaréis a bordo. Él la miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. No era una orden, sino una pregunta sincera. Una prueba de fuego para la unión que habían construido tan cuidadosamente. «Mamá», susurró Lucía. «¿Nos vamos a ir de nuestros amigos?» Elena miró a su hija, luego a Pablo, que observaba la escena con una sabiduría silenciosa que no correspondía a su edad. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de Javier. Ella sabía lo que esta oportunidad significaba. Sabía que apoyarlo era la prueba de que creía en su futuro juntos. Pero también sabía que dar ese salto significaba arriesgar la frágil estabilidad emocional que había logrado. Ella sonrió lentamente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Es una decisión muy grande, Javi», dijo. «Danos hasta el fin de semana. Hablemos de ello, de verdad, como un equipo». Él, silencio en el balcón. El viernes por la noche, Elena se sentó sola en el balcón, justo donde doña Carmen solía traerle sus galletas. La brisa sevillana de otoño era fresca. Javier y los niños estaban dormidos. En la mesa, 2 folletos de viaje, uno de su centro de rehabilitación y otro de la soleada Valencia. Ella pensó en su vida aquí, en la seguridad. Luego pensó en la cara de Javier cuando le ofreció el proyecto. ¿Estaría arriesgando su propia felicidad al insistir en la seguridad? ¿O estaría protegiendo su paz interior? Javier salió al balcón, envolviéndola en una manta. Él no habló, simplemente se sentó a su lado y le dio espacio. ¿Y si Valencia es demasiado?, preguntó Elena, la voz apenas un susurro. ¿Y si no encajo? ¿Y si los niños no se adaptan? Javier la miró. Entonces volvemos, o encontramos otro lugar. Pero el encaje no es un lugar, Elena. Eres tú. Eres el corazón de nuestro hogar. No importa el código postal. El riesgo más grande es no tomarlo, mi amor. Elena se apoyó en su hombro, mirando las luces distantes de Sevilla. Era la encrucijada definitiva. 2 caminos. La seguridad de lo familiar o la promesa incierta de lo grandioso. Y justo ahí, con la pregunta flotando en el aire de la noche andaluza, ella supo que el final de su historia no estaba escrito. ¡Qué momento! El destino de Elena y Javier está en el aire. ¿Crees que deberían arriesgarlo todo y mudarse a Valencia por el bien de la carrera de Javier? ¿O deberían priorizar la estabilidad de su nueva familia en Sevilla? Dinos tu opinión. Vota en los comentarios. A. Moverse a Valencia. A por la aventura. B. Quedarse en Sevilla. La familia primero. No olvides darle me gusta a este video si te encantan los dilemas de la vida real y suscríbete a Alma Española para seguir de cerca el próximo capítulo de la vida de esta familia.